Bienvenidos a un día inolvidable en Manhattan, New York. Hoy iremos a Times Square, Central Park y otros muchos lugares, así que quédense para verlos. Son las 10 de la mañana y vean esta impresionante vista que tengo aquí atrás. Es la ciudad que dicen que no duerme, pero yo les comprobaré que sí lo hace más adelante. Algo que me impresiona es la cantidad de turismo que hay aquí. Vean, pero tenemos que regresar al día anterior. Hay demasiada gente y estoy perdida. Les mostraré toda la gente que hay aquí. Estoy justamente frente de Radio City, pero vean la cantidad. Hay filas para grabar mucho contenido. Este lugar se ha vuelto tan famoso por los ángulos y por las luces. Aparte del paisaje, está hermosísimo. Me parece una forma muy interesante de generar ingresos. Un dato interesante que me acabo de enterar es que a Nueva York llegan alrededor de 7 a 8 millones de visitantes durante Navidad, lo cual yo estoy siendo parte de ello ahorita, porque estoy aquí en plena semana de Navidad. Algo que me ha llamado la atención también son las bicicletas. Vean, hay muchas personas que trabajan llevando a turistas por toda la ciudad con música y cosas interesantes. También lo grabé al inicio del video cuando entramos a Nueva York. Lo pueden ir a ver. Bueno, iremos a Rockefeller e intentaré tomarme una foto, pero vean la cantidad de gente de lo que les hablaba. Si ustedes ven a dónde estoy, por favor dejen su like. Vean, no se puede. Misión fallida. No se pudo tomar la foto. Creo que tendremos que regresar en otra ocasión, pero ahorita iremos a Times Square, al lugar donde las pantallas no se apagan ni de noche ni de día. Vean qué impresionante esta vista. ¿Ustedes sabían esta curiosidad que estas pantallas gastan más energías que un pueblo pequeño entero? Y eso se debe ya que funcionan 24/7 por 365 días al año. Y hay más de 230 pantallas que aquí encendidas. Imagínense eso. En estas pantallas tú puedes anunciarte, puedes anunciar tu negocio o lo que tú quieras. Solo tienes que pagar. ¿Y sabes cuánto cuesta la más grande? La pantalla más grande cuesta $2.5 millones. Anunciarte ahí al mes. Bueno, ciertamente los precios van cambiando. Otra cosa que he notado es que muchas personas pagan por tomarse fotos. Vean a este fotógrafo y hay muchos trabajando así como él durante Navidad, generando dinero por fotos. Vine a estos carritos que venden comida callejera que son muy típicos aquí. El olor sí llama, aunque no tengas hambre. Aquí venden los famosísimos hot dogs que todo mundo compra. He recorrido tanto que ya estoy agotada. Iré a descansar al hotel y los vemos mañana. Hola, ya es el siguiente día y son las 5 de la mañana. Vean cómo se ve ahorita comparado a cómo estaba ayer. Cierto, no hay nada de gente a mi alrededor. No hay nada. Sigamos caminando. Esto sí se siente muy bien. Yo quería comprobar si es que Nueva York duerme, pero vean, yo dejé mi cama porque son las 5 de la mañana. Me levanté bien temprano. Al parecer sí duerme. La ciudad que dicen que no duerme. Este es un buen tip para ustedes. Si desean conocer la ciudad durante Navidad, deben de venir a las 5 de la mañana o si es posible antes. Así ya no hay nadie y pueden disfrutar toda la verdad. Sin duda andarás desvelado por levantarte muy temprano, pero valerá la pena. Vean esto, cómo se ve Radio City. Está hermoso. Ya que Radio City y Rockefeller están a una distancia muy corta, ya llegué. Vean, esto es impresionante. Como ayer en la noche estaba tan lleno que no pude tomar la foto de recuerdo. No se podía caminar. Mucha gente cruzando y vean ahora, ya está para mí sola.
Bueno, creo que hay algunas personas que también madrugan igual que yo, pero se puede apreciar muy bien, está hermoso. Lastimosamente no se puede llegar a tan cerca al árbol, pero caminaremos alrededor mientras hablamos de algunos detalles. ¿Ustedes saben cuánto cuesta este árbol que tengo atrás mío? Pues según la información que obtuve cuesta $0 porque una familia lo dona siempre, o sea, se eligen diferentes familias, ¿verdad? Pero en esta ocasión este fue donado ya que no utilizan árboles artificiales, sino que son árboles reales. Me impresiona que este árbol tan enorme esté en el patio de algún lugar y luego la familia decida donarlo y se convierta en uno de los árboles más fotografiados del mundo, porque aquí vienen muchos turistas a tomarse foto. Bueno, ya para la instalación ahí sí ya invierten dinero. Según los datos curiosos, ¿verdad? Invierten alrededor de 1 a 3 millones de dólares y bueno, lo llevo a creer porque colocar este árbol aquí en medio de esta ciudad, en medio de todos estos edificios que tengo alrededor, sí toma demasiado trabajo. Ahora vamos en camino a la Catedral de St. Patrick, una de las más visitadas aquí en Nueva York, así que vamos a ir a ver si está abierto. Espero que sí, pero aún como estamos bien temprano no sabemos. Aunque hay gente afuera esperando, pero no sé si serán locales o visitantes también, así que iré a intentar abrir la puerta porque si ellos están afuera puede ser que esté cerrada. Oh, no puede ser, está cerrado creo. Ay, vean, no se abre esta puerta, está cerrado. No me digan que voy a tener que dejar esto para la próxima vez que vuelva a Nueva York. Bueno, tendremos que seguir, posiblemente voy a ir a descansar un rato o no sé, pero por mientras vamos a seguir. Vean qué hermoso que en cada esquina se encuentra un árbol de Navidad. Eso me encanta. O sea, me gusta la vibra navideña. No sé si solo a mí o a ustedes. Déjenme saber en los comentarios si les gusta también o no. Vean, por si ustedes no saben en qué hotel quedarse y que está cerca de todas las atracciones, aquí es donde yo me estoy quedando, aquí en este Sheraton. La verdad que la localización está muy buena porque está alrededor de todas estas atracciones. No tienes que agarrar metro, ni bus, ni nada de eso. Y te deja muy cerca. O sea, creo que está muy bien. Ya son las 7 de la mañana y vean que todavía aún no ha amanecido porque como estamos en pleno invierno, que estuvo nevando el día de ayer, pero hoy no ha nevado, así que muy bien, me ha dado tiempo de andar por todos estos lugares. Ahora tendré que ir a descansar un rato al hotel por mientras espero a toda la gente con la que ando y eso me sirve a mí para descansar un rato. Regresamos a donde comenzó el video porque ya son las 10 de la mañana, ya fuimos a descansar un rato y ahora seguimos turisteando. Me encanta ver esta hermosa vista de estos rascacielos y justo vamos en camino a ver uno de los edificios que está bien popular aquí en Nueva York, que es de Louis Vuitton. La verdad no sé cómo decirlo. Como pueden ver, ya llegamos y vean, está justo acá atrás, estoy intentando enfocarlo. Dicen que dentro se encuentra un salón VIP con piezas únicas, así que este es un lugar para personas que se quieren dar un gustito caro. Por esta ocasión nosotros vamos a pasar, vamos a seguir viendo por fuera. Algo que me llama la atención del edificio es que por frente pueden ver este diseño tan hermoso, ¿verdad? Y tan lujoso, pero vean los lados, o sea, se ve el edificio como si estuviese maltratado, todo simple, no sé. Déjenme saber ustedes qué opinan sobre esto. Me senté un rato aquí en la calle porque ya no aguantaba el frío. Tengo mucho frío. Estamos no sé a cuántos grados, la verdad. Pero sí se siente, aunque aún ande caminando. Ando varias capas de ropa, pero aún así me sale vapor de que me estoy congelando. Necesito ayuda. Acabo de ver una tienda de Apple, así que iré a ver qué tienen de nuevo. Y también, amigos, necesito calentarme un poco porque está
demasiado frío afuera. Esta tienda está bajo tierra y hay una gran fila para poder entrar. Muchas personas entran aquí escapando del frío, como yo. Les haré un pequeño recorrido por mientras salgo de aquí, ya que ya estuve como 20 minutos descansando. Ya estamos listos para seguir con este frío. Al parecer en esta área puedes encontrar todas las marcas lujosas. Nosotros solo entramos a esta y podemos ver la otra por fuera, pero a esta entramos por el frío. Apple, no mires este video porque en realidad no compramos nada. Al fin logramos salir de aquí, amigos. Cuesta entrar y cuesta salir también, pero lo logramos. Ahora iremos a visitar el parque más famoso de Nueva York, Central Park. No es el parque más grande del mundo, tampoco el parque más grande de Nueva York, pero sí es más grande que unos países como Mónaco y el Vaticano. Este parque es tan famoso que ha salido en más de 300 películas y una de las más populares es Home Alone, como Mi Pobre Angelito, que tiene muchas escenas grabadas aquí y hoy la visitaremos. Podremos ver algunas de ellas. Ya entramos oficialmente al parque. Algo que me acabo de enterar que no sabía es que este parque no es natural, todo es artificial. Wow. Antes era pura roca, pantanos y aldea y fue creado desde cero. Literalmente lo construyeron como si fuera una escena de películas. Dicen que antes era un pueblo, una comunidad afroamericana que vivía aquí, que eran libres, pero fueron desplazados para poder construir todo este parque. Aquí podemos ver un lugar donde se grabó una escena de Mi Pobre Angelito. Aquí este túnel, vean. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan sobre todos estos datos que yo les he contado, si ya lo sabían o no, porque yo apenas me acabo de enterar. Esta es la vista que se obtiene al salir del parque. Estos hermosos edificios, vean. También en este parque ofrecen esta atracción que a muchas personas les gusta, que es andar en carreta y caballo. Pueden ver que aquí hay algunos. Ya salimos del parque y iremos a buscar algo de comer. Vean, acabo de ver esta tienda que yo recordé que no tengo ningún recuerdo de que vine aquí a Nueva York, así que voy a intentar comprarme algo pequeño. Al solo entrar y estoy viendo estos llaveros, amigos, vean. Y lo que más me impresiona son los precios. Pensé que era como más caro aquí, pero creo que tienen unos precios muy cómodos. Esto cuesta $1 y ya en ningún lugar venden casi cosas de $1, amigos. Así que me lo tenía que comprar sí o sí, amigos, y me lo traje. Ahora seguiremos caminando para ver más lugares, aunque ya me siento cansada, amigos. Ya vi otro árbol de Navidad. Ya he contado como 10 árboles en todo este camino y creo que hay más. Lastimosamente aquí se nos acaba el viaje, pero visitamos algunos lugares y hay muchos más que no visitamos, pero en la próxima vez lo haremos. Déjame saber en los comentarios qué te pareció el video, si te gustaron los lugares, algún dato que no sabías. Y si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y los vemos en otro video. Bueno, chao, chao.